¿Qué tal, chicos? Bueno, la clase prometida, en la cual voy a hacer una síntesis de lo que venimos llamando sacramento de la Eucaristía. Yo voy a repasar punto por punto, diciendo una idea central, y me voy a detener un poquito más en explicar un punto que les di la última clase. Les pedí que lo vieran la última clase, que es sobre la presencia real, donde hay un temita un poquito más complicado, que es el de la transustanciación, cuyo título es presencia real. Bueno, voy a seguir el orden que les he ido dando. La Eucaristía entre todos los sacramentos es el más importante, porque de los 7 sacramentos, en todos, el sacramento, por ejemplo, piensen en el bautismo, se usa agua, las palabras, es una gracia, por así decir, que pasa y deja el alma, deja un efecto en el alma, pero no es que haya una presencia real o quede una presencia real de Jesucristo en el bautizado, queda un hijo de Dios. Y esa gracia se puede perder. Bueno, ¿por qué la Eucaristía es el más importante? No es el más difícil, o tiene un puntito más misterioso. Y es porque Jesús se queda, es la presencia real. Pero vamos a ver por puntos. El primer punto es sacramento de la nueva ley. Yo les pedía, y con esto voy a tratar de ir respondiendo algunas de las devoluciones que me hicieron que no estaban bien. Pero bueno, no les corregí una por una. Ahora las corrijo todas juntas. El punto que dice sacramento de la nueva ley. ¿Qué significa nueva ley? Porque en el Antiguo Testamento o Antigua Ley existía algo parecido a los 7 sacramentos. Por ejemplo, habían un rito de presentación en el templo, habían ofrecido, por ejemplo, el Cordero Pascual, era un rito religioso, era un sacramento, llamémoslo sacramento de la Antigua Ley, que tenía muchas diferencias con los de la Nueva Ley. Lo que llamamos sacramento de la Nueva Ley son los 7, que ya los conocen, bautismo, confirmación, Eucaristía, etc. Los instituyó Jesús, o sea, arrancaron con Jesús, de ahí en adelante. Por eso sacramento de la nueva ley. Y ustedes se acuerdan, yo les preguntaba, ¿por qué la Eucaristía podemos decir que es un sacramento de la nueva ley? Hay que demostrarlo. Bueno, ¿cómo puedo demostrarlo eso? Bueno, tiene que ser un signo sensible antes. Para que haya un sacramento de la nueva ley, tiene que haber un signo sensible. ¿Hay en la Eucaristía? Sí. ¿Cuál? El pan y el vino. Y las palabras son signos sensibles. El pan y el vino se pueden palpar, se pueden percibir por los sentidos. Si tomo el vino, puedo gustarlo, tiene gusto, el pan también. Y las palabras, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Se oye, esos signos se oyen. Entonces fíjense, sea el pan y el vino, esto es mi cuerpo y este es el cáliz de mi sangre, ahí está el signo sensible. Pero no basta que haya un signo sensible. Ese signo sensible tiene que producir una gracia. El signo sensible es perceptible por los sentidos, es algo, llamémosle material, corpóreo o sensible. Pero el efecto que produce es espiritual. ¿La Eucaristía produce un efecto espiritual? ¿Cómo se demuestra? Lo dijo Jesús. El que come este pan y el que bebe este cáliz tendrá la vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. No es como el que comieron vuestros padres en el desierto con Moisés, el maná. El que coma este pan vivirá para siempre. Como diciendo, este pan va a producir un efecto para siempre. ¿Qué es? Espiritual.
el pan que daba Moisés, milagroso, ese pan que se llamaba el maná, comieron el maná y murieron. O sea, ese pan alimenta el cuerpo. Este pan va a tener apariencia de pan, igual que el vino, va a tener apariencia de vino, pero va a producir un efecto espiritual. Yo le daré la vida eterna. Es más, dice, yo lo resucitaré en el último día. Entonces produce un efecto que no produce el pan común, ni el vino común, por más que tomen vino y coman pan. ¿Instituido por Jesús? Sí. En la última cena dijo, hagan esto, le dijo a los 12 apóstoles, en conmemoración mía. Hagan esto. Y si vamos a la tradición, ¿se acuerdan la importancia de la tradición? Encontramos ese mandato de Cristo que se fue replicando o transmitiendo a través de los siglos, ya San Pablo lo hacía, etcétera, y en el siglo II, III, IV, hasta el día de hoy. Se llama la Eucaristía, el sacrificio de la Eucaristía o de la misa, sacramento de la nueva ley. Entonces, signo sensible, eficaz, o sea que produce una gracia, un efecto que lo supera, especial, pero ese efecto especial existe no porque haga magia, este pan sea mágico o tenga algo especial, sino ¿por qué? Porque este pan y este vino, por institución de Jesucristo, por voluntad de Cristo, que tiene autoridad, produce una gracia especial. Y ahí está la definición de sacramento. Bueno, sacramento de la nueva ley. Significa eso, instituido por Jesucristo. De ahí en adelante está. Signo externo, lo acabo de decir. Efectos. Bueno, todos los sacramentos, recuerdan ustedes, producían un efecto común, aumento de la gracia santificante. ¿Se acuerdan lo que era la gracia? La gracia es participación de la vida de Dios, participación de la vida divina, textualmente dicho por San Pedro en una de sus cartas, ¿no? Nos hizo partícipes de la naturaleza divina. O sea, los sacramentos, el bautismo transforma a esta criatura, hijo de papá y mamá, en un hijo de Dios. Es un efecto espiritual, ¿no? Entonces, la gracia santificante la dan los 7 sacramentos, o sea, aumentan la gracia santificante, ¿no? Pero tiene efectos propios, ¿eh? La Eucaristía produce otros efectos propios, que es, el bautismo tiene uno, la confirmación produce otro. La Eucaristía está muy vinculado el efecto al signo, pan y vino. ¿Para qué sirve el pan? El alimento, es como el nombre de todo alimento, que no falte el pan en mi casa, uno dice. ¿Cómo? ¿Comen pan nada más? ¿No se come un asado, fideos, estofado? El pan es una manera de decir el pan nuestro de cada día, decimos el Padre Nuestro, o sea, comida para sustentar la vida. Entonces la Eucaristía, como está bajo el signo de pan, es como si Dios nos estuviera diciendo, porque ese signo lo eligió Él, este pan va a alimentar el alma. ¿Y el vino? ¿Es necesario el vino? Miren, Jesús tomó vino, no está mal, pero este vino produce un efecto especial. El vino, ¿recuerdan ustedes la boda de Caná? Que Jesús, estaban de festejo, como en todo casamiento, y se les acabó el vino. Había agua, pero no vino. ¿Y hace falta el vino para vivir? Hace falta el vino para ponerse más contento, para... ¿Han visto? En toda la fiesta un traguito se puede tomar, no tiene nada malo. Bueno, el vino significa lo festivo. El pan, el alimento, y el vino, lo festivo. Entonces, no solamente este sacramento produce un efecto espiritual que está vinculado al signo. O sea, este sacramento alimenta el alma, así como el niño nace y necesita alimentarse, el cristiano nace por el bautismo, necesita alimentarse, y también festejar. Yo diría el signo del vino, festeja muchas cosas. ¿Qué hay que festejar? Ser hijo de Dios, lo que Dios nos ha prometido, el cielo, la protección de Dios con su providencia, este regalo de los sacramentos. Hay 1000 cosas para alegrarse y festejar en la vida. Cosas buenas. Bueno, efectos. Gracia santificante, gracia sacramental, borra los pecados veniales. Los pecados chiquititos, la presencia de Cristo es como si
Eliminara todas las faltas pequeñas, no las gruesas llamadas pecado mortal. Pero las pequeñas las borra, ¿no? Si uno recibe la Eucaristía con devoción, sabiendo a quién recibe y con el deseo de recibirlo. Es como recibir un huésped, pero en el alma, no en la casa. Así que es bastante importante. Bueno, y finalmente dice prenda de vida eterna. Estas palabras a veces son técnicas y a veces no se entienden perfectamente de entrada, pero dos palabras dice, prenda de vida eterna significa algo así como semilla de vida eterna. Y fíjense, voy a hacer una comparación para que me entiendan. Si yo tengo una entrada para un espectáculo, lo que sea, pero tengo la entrada, con la entrada sola es la posibilidad de participar del espectáculo. Pero yo con la entrada solo me quedo en mi casa, no pasa nada. No disfruto nada, ni me entero de qué es el espectáculo. Pero cuando digo semilla, en la semilla ya está el árbol. Chiquito, pero está. ¿Puedo decir que está todo el árbol en la semilla? Sí. Prenda significa anticipo de la vida eterna. Porque dice Cristo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tiene la entrada para entrar en el cielo, dice tiene. Pero yo he recibido la comunión, me dirán ustedes, de chiquito recibí la primera comunión, no sé después qué pasó, pasaron los años, y no sentí nada de estar en la otra vida, en el cielo. No, la gracia que nos hace participar de Dios no es sensible, salvo a veces, instantes, pero está obrando en el alma. Es como la semilla que yo pongo en la tierra, sembré, tapé con tierra, no la veo y no vas a ver. Espera que crezca la planta. Bueno, la gracia no se siente. No es como si yo tomara un Fernet Cola y está rico, uno dice, lo sentí. No es Fernet Cola, ¿entienden? La gracia es algo mucho más profundo, más sublime, está más en el fondo del alma, pero es una semilla tremenda, porque después va a producir efectos que nos vamos a quedar asombrados, pero ya está. Cristo dice, tiene la vida eterna, no dice tendrá. Y es muy importante esto. Bueno, efectos, necesidad. Si no comen, ustedes se mueren. Por eso Cristo dijo que el que no come su cuerpo y bebe su sangre, no tendrá la vida en esta vida ni en la otra. Entonces, ¿es necesaria la Eucaristía? Sí. ¿La necesitamos? Sí. ¿La necesitamos para vivir? Sí. Por eso, si Cristo nos dejó un sacramento que es un alimento, ¿cómo no lo vamos a usar? Jesús no hizo cosas de más ni de menos. Si puso el bautismo es porque lo necesitamos. Si puso la confirmación es porque la necesitamos, chicos. Si puso la Eucaristía es porque la necesitamos. Es porque lo necesitamos mucho. Aunque no lo sintamos y no nos demos cuenta. Pero bueno, para eso se lo estoy explicando. Y yo les pido, péguenle una leída al capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Pero léanlo de punta a punta, el capítulo 6. Es un tratadito poético, un hecho histórico de la vida de Jesús, bellísimo, sobre la Eucaristía. Ahí está toda lo que es la Eucaristía, lo que estoy tratando de explicar yo. Por eso cuando después de ese discurso, en la última cena, tiempo después, Jesús toma el pan y diga, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, los apóstoles, si eran vivos, hubieran relacionado, che, ¿te acordás lo que nos dijo esa vez? Que no entendimos mucho, bueno, ahora se entiende. Necesidad. Lo necesitamos. Piensen esto, Jesús no hizo cosas de más ni de menos. Si los puso es porque lo necesitamos. Piénsenlo. Es que hace mucho que yo no recibo la comunión. Yo recibí la primera comunión, me dirá alguno. Ok, buenísimo, es la primera. Por eso se festeja, uno se prepara, pero es la primera. Es como decir, un niñito nació, sí, ya mamó de la mamá, pero mamó una sola vez y después nunca más comió, ni mamó de la madre. ¿Qué va a hacer de ese niñito?
Bueno, tenemos que seguir alimentando el alma. Piénsenlo, ¿cuánto hace que no reciben a Cristo? Bien recibido. Ministro. Ministro es quien lo administra. Quien lo administra. Normalmente, obviamente, solamente el sacerdote. Ya vamos a ver el sacramento del orden sagrado. Obispos, presbíteros y diáconos. Solo el sacerdote y el obispo, obviamente, que es el grado superior, puede consagrar la Eucaristía. Se llama la misa. El rito en el cual se consagra la Eucaristía tiene un nombre y es la misa. Bueno, el sacerdote, que es el que consagra, o el obispo, es el que la da después, es el ministro normal, ordinario. Pero bueno, este no es que sea un tema el más importante. Sí que el sacerdote y el obispo obviamente son los únicos que podemos consagrar, celebrar la misa. Y no es porque hayamos estudiado, porque sepamos cómo hacer el rito, sino porque hemos recibido un sacramento que nos habilita, nos posibilita, nos da poder, potestad para hacerlo. Que Jesús se lo dio a los apóstoles cuando les dijo, hagan esto en mi memoria. Al decirle, hagan esto, les está dando la potestad. Bueno, y normalmente es el sacerdote, el obispo, el sacerdote y el diácono, los que estamos habilitados para dar la comunión. Pueden participar otras personas, a veces para llevar la comunión a los enfermos, o hay muchísima gente y el sacerdote está solo, no alcanza. Entonces hay ministros extraordinarios que ayudan al sacerdote, pero es para emergencias. Bueno, sujeto, o sea, ¿quién puede recibirla? Bueno, un ser humano, obviamente, un animal no comulga, no recibe la comunión. ¿Para quién es? ¿Para qué sujeto es? ¿Y en qué condiciones tiene que estar uno? La condición básica, principal, central, fundamental es estar en amistad con Dios, en gracia de Dios. Lo digo en otras palabras, no tener pecado mortal. Pecado mortal. ¿Qué es un pecado mortal? Bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, cuando veamos el sacramento de la penitencia, o confesión o perdón de los pecados, que es lo que sigue. Pero el alma limpia, el alma se mancha, se puede decir, quiebra la amistad con Dios, la relación con Dios, por el pecado mortal. Entonces, para recibir a Cristo dignamente, estoy usando la palabra de San Pablo, dignamente hay que estar en gracia, o sea, con el alma limpia, en amistad con Dios. San Pablo dice que uno puede estar mal en el alma, o sea, el que recibe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, dice San Pablo, recibe su propia condenación. Se llama sacrilegio. Por eso ya veremos cómo se prepara el alma por el perdón de los pecados. Pero eso es otro tema que veremos. Entonces, la condición principalísima es estar con el alma en gracia, limpia, sin pecado mortal. Hay otras condiciones, saber a quién voy a recibir, obvio. El deseo de recibirlo, obvio. 1 hora de ayuno, no puedo entrar sacándome el chicle de la boca y comulgar, es como falta de respeto, ¿no? No puedo mezclar el chicle o el caramelo, o en la puerta de la iglesia antes de entrar me como un turrón o me tomo un mate. No, 1 hora. Antes era más tiempo, pero bueno, para facilitar las cosas ahora es 1 hora. Antes de recibir la comunión, no comer nada, como diciendo, Cristo es el más importante, no quiero juntar un alimento con el otro. Voy a distinguirlo porque es un alimento especial del alma, único. Bueno, sigo para llegar al punto principal. Presencia real. Presencia real, acá está el tema. Vamos a explicar presencia real, porque cuando Jesús, fíjense, las palabras de la Escritura, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, búsquenlo, dice textualmente, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto es, tomen y vean, este es
el cáliz de mi sangre, tomen y beban, es de mi sangre. Esto es. No dice esto significa, esto es mi cuerpo. Entonces, a partir de ese texto, no es que esto esconde mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, esto significa, ¿no? Es el realismo de los textos de Mateo, Marcos y Lucas cuando cuentan la última cena, la institución de este sacramento, dicen, es mi cuerpo. De aquí que, en la tradición de la Iglesia, se haya investigado, porque el punto de partida es lo que Jesús dijo, ¿ok? Es, o sea, ahí está Jesús. Hay otros textos de San Pablo, la carta a los Corintios, etcétera, que vuelven a afirmar exactamente esto mismo. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto que se llama presencia real? Esto es, ahí estoy yo. Jesús se queda en la Eucaristía. ¿Pero cómo? Si yo veo una hostia antes y después de la misa o de la consagración, que es el momento de la misa en la cual se realiza el paso del pan a que sea el cuerpo de Cristo, si yo miro la hostia igual, si yo la peso, pesa lo mismo. Si yo les analizo químicamente una hostia consagrada y una hostia sin consagrar, químicamente me da lo mismo el vino. ¿Cómo es el asunto? Voy a ver si soy suficientemente claro en esta explicación. Entonces, punto de partida, esto es lo más importante. Cristo no dijo esto significa, representa, contiene, se parece, recuerda. No, esto es mi cuerpo. Tomen y coman. Y además, en el capítulo 6 de San Juan dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, come mi cuerpo y bebe mi sangre. Claro que se asombraron un poco. ¿Y cómo puede ser eso? No somos caníbales. En la última cena habrán dicho, los que se habrán dado cuenta, si no se dieron cuenta después, ahora entendemos lo que quiso decir Jesús. Voy a tratar de explicar esto que se llama transustanciación. Palabra rara, griega, importante, clave, técnica. Transustanciación. Cambio de sustancia. Voy a explicar. Voy a hacer un dibujo, no sé si sirve, pero bueno, a lo mejor nos ayuda. Bueno, es demasiado elemental, ¿no? Pero bueno, estos dos dibujos extraños, a ver si me sirven para explicarlo. Si ustedes ven una foto de ustedes, cuando recién nacieron, pesaban 4 kilos, deben tener alguna foto, y se miran ahora y ven una foto de ahora, ustedes dicen, este o esta niñita soy yo. Pero cambió todo. ¿Pesa lo mismo? No, nada que ver. Pesaba 4 kilos cuando nací y ahora peso 70. Tenía esta carita y este tamaño y estas manitos y ahora tengo este pelo largo, tengo esta cara así. Bueno, cambiamos, ¿no? Pero ustedes dicen, soy yo. Entonces, fíjense, pequeños y grandes, ustedes dicen, soy yo, o sea, soy el mismo. Pero yo digo, ¿cómo va a ser lo mismo si cambió todo? Tamaño, peso, figura, todo. No, pero soy yo. Entonces, fíjense, ¿qué cambió? Hay algo que cambió y hay algo que quedó. Porque dicen, soy yo, soy la misma persona. Entonces hay algo que quedó. Pero cambió todo. Sí, hay algo que cambió. Entonces, hay algo que cambia en nosotros y hay algo que queda en nosotros a través del tiempo. Estamos poniendo el ejemplo de un ser humano. Bueno, lo que cambia, ¿qué son? Los accidentes.
Es más, las células se renuevan. Me han crecido las uñas, me las he cortado 1000 veces. ¿Y el pelo? Bueno, todo hemos cambiado. Entonces, hay algo que permanece, que es lo más importante, que es yo. Permanecí, soy el mismo yo. Pero hay muchas cosas, las más visibles, las más perceptibles, cambian. El peso. Antes me tenía así. Ahora es complicado tenerlo en brazos. ¿Cambió el peso o no? Bueno, el peso, la medida, la figura, el color, todo eso que se percibe por los sentidos se llaman accidentes. Y eso que quedó, que permaneció, se llama substancia. ¿Saben por qué se llama substancia? Porque subsiste, substare, lo que está debajo. Yo lo he hecho acá, con este dibujito raro. Lo que quiero significar es esto. Lo que está en el medio, lo he puesto ahí, no es que esté así la sustancia y los accidentes, es una manera de dibujarla. Lo que está en el centro y permanece es la sustancia. Y lo que cambia, que es lo más perceptible por los sentidos, lo más visible, lo más constatable a simple vista, son los accidentes. Lo he dibujado así, pero no sé si me explico. Entonces, en filosofía se explica, se enseña, y yo creo que ustedes tal vez ya lo han aprendido, la diferencia entre sustancia y accidente. Es más, en el lenguaje común uno dice, esto es accidental, esto es sustancial. O la sustancia qué sé yo, de esta conversación, de esta charla, la sustancia de esta conferencia fue esto. Lo más esencial, a eso es la sustancia. Entonces, en los seres existe la sustancia y el accidente. Si quieren pongo otro ejemplo, por si no es claro. Yo veo a un niñito, le muestro por primera vez en su vida una vaca overa negra. Una vaca. No hace falta que le explique. Overa negra. ¿Qué es eso? Me pregunta el nene. Es una vaca. Ah, bueno. A los 6 meses le muestro otra vaca colorada. Más chiquita, más gorda, de otro color, otro tamaño, una con cuernos, otra no tiene cuernos. Y me dice, mira, una vaca. Entonces yo le digo, ¿cómo me dice eso es una vaca si es distinta? ¿Qué es lo que tienen de distinto ambos? Los accidentes. ¿Qué es lo que tienen lo común? Digamos la esencia, pero podríamos decir en este caso la sustancia. La puedo llamar vaca a las dos, porque contienen algo en común, pero también tienen cosas distintas y muy distintas, ¿no? Así como yo soy muy distinto de pequeño y de grande, pero soy el mismo sujeto. Vamos a aplicar a la Eucaristía. ¿Se acuerdan que les dije? Yo dije, para explicar la presencia real, esta es una explicación que a través de años, profundizando en la filosofía, en las nociones filosóficas más profundas y más seguras, la Iglesia ha logrado explicarlo, este misterio de la Eucaristía. ¿Cómo es que sigue pareciendo pan, sigue pareciendo vino, tiene el mismo gusto al vino, pero ahí está Jesús? Entonces, cuando el sacerdote en la misa dice lo mismo que hizo Jesús en la última cena, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, como Jesús dijo, hagan esto a los apóstoles en memoria mía, ahí cambia la sustancia del pan, se transforma en la sustancia del cuerpo de Cristo. Síganme. La sustancia del vino en la sustancia de la sangre de Cristo. Por eso el vino es parecido a la sangre y el pan se parece más al cuerpo, lo corpóreo. Siguen los accidentes. Si yo analizo ese vino, antes y después de la consagración, químicamente me va a dar lo mismo que el pan. ¿Qué cambió? La sustancia. ¿Qué quedó? Los accidentes. Quedaron. Nosotros estamos compuestos de sustancia y accidentes,
pero son separables. En el niño que crece es separable porque cambió, no digo el envoltorio porque no es así, pero cambiaron los accidentes. ¿Y qué quedó? La sustancia. Cuando se consagra la misa, hay un cambio de sustancia. La sustancia del cuerpo de Cristo, mejor dicho, la sustancia del pan se transforma en la sustancia del cuerpo de Cristo. La sustancia del vino se transforma en la sustancia de la sangre de Cristo. Por así decir, ¿quedan los accidentes de pan y vino? Sí, quedan como flotando. No, estos accidentes de pan y estos accidentes de vino no son los accidentes propios de Cristo. Porque los accidentes propios de Cristo son los de un ser humano. Tiene figura humana Cristo. Pero como el cuerpo de Cristo y la sangre están unidos en la realidad, el cuerpo está unido a la sangre, a los huesos, al alma y a la divinidad. Al transformarse la sustancia del cuerpo, del pan, en la sustancia del cuerpo de Cristo, junto al cuerpo está todo Jesús, hombre y Dios, su humanidad y su divinidad, todo. Por eso viene a ese pan consagrado, voy a usar esa palabra, a ese vino consagrado, viene todo Cristo. Viene todo Cristo en ambos. Pero, ¿está todo Cristo? ¿Con su cuerpo, sangre, alma y divinidad? Sí. Todo Cristo como hombre y como Dios, sí. ¿Y cómo no se hincha la hostia y el vino y se agranda y aparece Cristo? No. Y aquí hay otro misterio que, bueno, exigiría un poquito más de nociones filosóficas que no quiero complicarlos. ¿Está toda la humanidad de Cristo? La humanidad supone cuerpo, pero sin ocupar lugar y sin ocupar el lugar que correspondiera a ese cuerpo. Y se dice por modo de sustancia. Son nociones filosóficas un poquito complicadas, pero me basta con que lleguemos hasta ahí. Ahí está Cristo, sí. En el pan consagrado, sí. Ese pan son los accidentes. Yo veo, los sentidos perciben accidentes. La inteligencia percibe la sustancia. Los accidentes que percibo con los sentidos van a ser iguales, pero contienen, podemos decir, la sustancia que no se ve por los sentidos, la sustancia se percibe con la inteligencia, y ahora agrego, por la fe, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan la fe? La fe es aceptar lo que Jesús enseñó porque lo enseñó Jesús, no es un ser humano cualquiera. Entonces, aquí hay que agregar a esa inteligencia que percibe lo que es la sustancia, la fe. ¿Qué significa? Aceptar lo que Cristo dijo. Cuando un sacerdote diga, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y tenga pan de trigo y vino de uva, se produce ese milagro. Milagro, dije, sí, es un milagro. Hay milagros que se ven. Jesús le dijo a Lázaro, estaba muerto, parate, vení. Y Lázaro estaba muerto, resucitó. Bueno, un montón de milagros de Cristo, son milagros visibles. Pero Cristo hizo milagros invisibles, En la última cena es un milagro invisible. Por eso aclaró tanto antes. Hizo 2 multiplicaciones de los panes milagrosas. Transformó el agua en vino. ¿Para qué hizo eso? Para preparar los ánimos, la inteligencia, para que cuando dijera en la última cena, esto es mi cuerpo, esto es el cáliz de mi sangre, y bébanlo, cómanlo. Pero dijo el que come mi sangre, no le vamos a chupar la sangre, no le vamos a masticar el cuerpo. Va a quedar escondido en el pan y el vino consagrados. ¿Cuándo? En un rito que se llama la misa. Eso es la transustanciación, que se realiza en la parte más importante de la misa, más central. Por eso nos ponemos todos de rodillas y el sacerdote toma el pan, la hostia, y dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, y lo levanta para que todos lo vean y lo perciban. Bueno, péguenle una leída a los textos, acuérdense lo que les dije, capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan.
léanlo, y después uno lee el relato de la última cena. Mateo, Marcos y Lucas, los tres lo cuentan al final, pues la última cena fue ya casi cuando Cristo iba a morir, y entonces uno los dos textos y uno dice, ahora empiezo a entender algo. Y esto es lo que en la tradición cristiana de la Iglesia, los doctores, los sabios más grandes, han estudiado y explicado con palabras muy precisas y muy técnicas. Bueno, tarea, se las doy oralmente, para ver si después han escuchado esta charla. La tarea va a ser esta: transcríbame de San Mateo, o de San Marcos, o de San Lucas, uno de los tres. Transcríbame el texto, búsquenlo, está al final de la vida de Jesús, búsquenlo y transcriban el texto donde queda instituida, está el relato de la institución. Transcríbanlo y pongan la cita, Mateo tanto o San Marcos, tomen cualquiera de los tres, transcríbanlo completo. Esa es la tarea. Y léanme el capítulo 6 de San Juan. Lo vamos a poner como tarea, leerlo. Pónganme, sí, lo leí. Y después lean el texto de Mateo, Marcos y Lucas de la institución de la Eucaristía y van a entender, o traté de explicarlo para que puedan entenderlo, esto que ha profundizado la Iglesia. Bueno, esto por ahora. Ya nos falta poco, la Eucaristía tal vez es el poquito más difícil por estas nociones, pero vamos de a poquito avanzando. Muchas gracias, espero que lo entiendan y espero que no se me atrasen con los trabajos, porque ya les voy a poner por escrito cómo vamos a hacer para regularizar esta materia. Yo siempre tomo un parcial. El parcial que les voy a tomar va a ser muy particular y se los voy a explicar por escrito. Hasta la próxima. Gracias.